Hola amigas y amigos que están sintonizándonos a través de nuestra página web en contracorriente.red o a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar con el periodista Carlos Dada de El Salvador. Él es del periódico digital elfaro.net para conversar un poco sobre lo que está pasando en este país vecino. El fin de semana pasado, el sábado, para ser exactos, tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, o sea, el Congreso Nacional, los nuevos diputados del Congreso Nacional en ese país, y su primera acción legislativa fue destituir a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y también al fiscal general. Y pues esta acción ha sido vista por diferentes organizaciones de sociedad civil en Latinoamérica, también por el gobierno de Estados Unidos, como una acción preocupante para la democracia de ese país. Y esto es algo que en Honduras pues ya vivimos también. El presidente durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, justo después del golpe de Estado en Honduras, en el año 2012, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, justamente destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por haber decretado inconstitucionales en aquel momento las regiones especiales de desarrollo que al final terminaron de concretarse. Entonces vemos como un patrón en la región de retrocesos en la democracia y por eso pues vamos a hablar con Carlos Dada para que nos cuente cómo está la situación en ese país. Bienvenido Carlos, si nos puedes contar un poco y para que la gente aquí en Honduras entienda qué fue lo que sucedió el sábado en esta la primera acción legislativa de la nueva asamblea, y que, o sea, esto es ilegal, esto está en contra de la Constitución, un poco para poner en contexto a la gente en Centroamérica. Hola Jennifer, gracias por invitarme a tu programa. Sí, el sábado fue un día, un estreno intenso de la nueva legislatura, por decirlo de alguna manera, porque el primer acto de esa nueva legislatura fue pedir la destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y votar por la destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. No sé qué tan familiarizado esté tu audiencia con esta nueva legislatura, pero la legislatura que se estrenó el 1 de mayo es la legislatura en la que el presidente Nayib Bukele tiene mayoría absoluta y por tanto la oposición es absolutamente intrascendente en términos de aritmética legislativa. Eh, Cuando digo que el primer acto de esta asamblea quiere decir el primer acto que ordenó el presidente Nayib Bukele a sus diputados en la asamblea, que dicho sea de paso, la mayoría de los cuales ni siquiera conocía la agenda de ese día y por tanto no sabían qué iba a suceder. Propusieron primero la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y de inmediato pasaron a votarla. Por mayoría absoluta, por supuesto, fueron destituidos, sin causa y sin cumplir con los procedimientos constitucionales. Después pasó algo todavía más escandaloso en términos jurídicos. Un diputado de Nuevas Ideas dijo que no podían solo destituirlos, que había que nombrar sustitutos, y ahí mismo él propuso 5 candidatos contra todos los procedimientos constitucionales, y en 5 minutos aprobaron esas candidaturas y a los siguientes minutos fueron votados y electos por la nueva asamblea inconstitucionalmente. Esos fueron sus primeros 2 actos. El tercer acto de la legislatura fue destituir al fiscal general de la República, que tenía en proceso varias investigaciones abiertas por corrupción contra el gobierno de Bukele, y de inmediato fue sustituido por otro que, acompañado por la Policía Nacional Civil, por el director de la policía y los mandos medios, hizo su ingreso forzado a la Fiscalía General de la República. Esto es lo que pasó el sábado. Ya Nayib Bukele había tenido algunos cuestionamientos por parte de la Sala de lo Constitucional. Si nos cuentas un poco, o sea, cómo esto ya era casi anunciado, digamos, por algunas cosas que la Sala de lo Constitucional había también parado o había mostrado de acciones del presidente.
Sí, mira, es un poco largo y complicado de explicar, pero para tratar de resumirlo, Jennifer, durante la pandemia, el presidente propuso a la Asamblea decretos de emergencia que la Asamblea le condicionó a la rendición de cuentas del dinero que ya le habían aprobado para la emergencia de la pandemia. El presidente se negó a rendirles cuentas de ese dinero y decidió entonces que como la Asamblea anterior no se lo aprobaba, convertirlo en decreto ejecutivo. Cuando llegaron las demandas de constitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional le dijo que un decreto de emergencia debía ser aprobado por la Asamblea y que por tanto que se pusiera de acuerdo con la Asamblea y que entonces perfectamente podían aprobar una ley de emergencia nacional, pero que era inconstitucional lo que estaba haciendo. Este fue el argumento que utilizaron el sábado pasado para destituirlos, para justificar que estaban en contra de los intereses del pueblo, lo cual es decir que estaban en contra de las decisiones de los decretos ejecutivos del presidente Bukele en su momento. Mi temor es que esa no es la única razón, Jennifer. Mi temor es que esto es un poco lo que hizo Juan Orlando Hernández en Honduras en su momento, de destituir a los magistrados de la Corte Suprema, nombrar a los que le eran leales para, igual que pasó en Nicaragua, llegar a la aberración jurídica de declarar inconstitucional la Constitución para permitirle la reelección. Yo creo que el camino fue marcado antes por los señores Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, para que hablemos de la Unión Centroamericana en sus peores términos. Pero si me permitís agregar algo, creo que si ya varios estábamos sorprendidos por el golpe al Poder Judicial que atestiguamos el sábado, eh, eh, creo que nos preocupamos bastante más al siguiente día, que ya es decir, ¿qué pasó al siguiente día? Los magistrados destituidos, que por cierto, el sábado mismo en la noche habían decretado inconstitucional su destitución, eh, el domingo fueron uno a uno presentando sus cartas de renuncia entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Y también el fiscal general destituido. ¿Por qué esto preocupó? Bueno, por lo que decían entre líneas esas cartas. Todas dicen básicamente lo mismo. En primer lugar, que no solo su destitución es inconstitucional, sino que los argumentos para destituirlo son falsos, pero acto seguido presentan su renuncia, diciendo que no encuentran condiciones suficientes para seguir ejerciendo sus cargos, y algunos hablan de integridad física o por el bien de su propia familia. Hay uno que llega al punto que yo creo es macabro de decir que esos diputados que lo destituyeron y algunos funcionarios del gobierno de Bukele saben que su hija está grave en un hospital público. Lo dice textualmente esa carta. El presidente de la Corte Suprema destituido, que no había presentado su renuncia, amaneció ayer con patrullas de la policía enfrente de su casa. Anoche envió su renuncia también. Esto te habla un poco de las maneras en que se ha llevado a cabo, digamos, este golpe al judicial, y que yo solo puedo concluir que los salvadoreños ya no tenemos garantías en este país. Hemos perdido las garantías. Porque Bukele lo que hizo el sábado fue decir claramente, yo estoy por encima de la Constitución y las leyes. Si la Constitución no me permite hacer esto, igual lo voy a hacer. Igual lo hizo. Los magistrados que están ahora ocupando esos asientos no son legítimos, han usurpado esos asientos, pero ahí se van a quedar. Mm. Hemos visto una reacción por parte de organizaciones internacionales, bueno, el mismo gobierno de Estados Unidos, de preocupación, pero ¿cómo lo ha tomado la ciudadanía salvadoreña? Sabemos que Nayib Bukele es un presidente muy popular, y no solo en El Salvador, y acá también te puedo decir en Honduras, es como el presidente modelo, al menos eso es lo que se ve en las redes sociales, es muy popular aquí en Honduras. De hecho, mucha gente en redes sociales justificaba lo que Bukele hizo, a pesar de que fue exactamente lo que hizo Juan Orlando Hernández en el 2012, ¿no? Mm. Entonces, esa popularidad de Bukele, que también llevó a sus diputados a la asamblea, también, ¿cómo se explica? O sea, ¿cómo se explica que siga siendo popular, que siga teniendo un respaldo popular a pesar de que estas acciones son acciones antidemocráticas? ¿Cómo se explica
esta reacción. Y te lo digo desde las redes sociales, realmente no sé cómo es la reacción de la ciudadanía salvadoreña. Aquí estás vos para contarnos sobre eso. No es exactamente como lo estás describiendo. Nayib Bukele es el presidente más popular de América Latina. Tiene más de 80% de popularidad según las encuestas más conservadoras en El Salvador. Si alguien creía que esas encuestas no servían o que las manifestaciones en redes sociales no se correspondían con la realidad, bueno, tuvo su despertar a la realidad en las elecciones legislativas de hace 2 meses, donde Bukele arrasó y consiguió mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Yo creo que no hay ninguna duda de su popularidad, no hay ninguna duda del respaldo popular que tiene. ¿A qué obedece esto? Bueno, esto ya entra en el terreno del análisis. Intentaré hacer el mío, Jennifer. En primer lugar, al rotundo fracaso, desgaste y desilusión que provocaron los dos partidos políticos que controlaron el sistema político salvadoreño. Tanto Arena, que fue la extrema derecha que dominó el espectro de la derecha política salvadoreña, como el FMLN, la extrema izquierda que dominó todo el espectro desde el centro hasta la extrema izquierda, todo el frente acaparaba todo. Entre ellos se distribuían, digamos, todo el mapa político y su antagonismo constante que le daba un cierto equilibrio al sistema, pero también no permitía que nadie se metiera en medio. Ambos demostraron tener la misma habilidad para la corrupción y fue una corrupción escandalosa. La gente no vio mejoras en sus condiciones de vida, ni con la derecha ni con la izquierda. Esto llevó a que Bukele, un presidente joven que se comunica en otro lenguaje, es un presidente para otras generaciones y no los anquilosados liderazgos de la Guerra Fría que aún permanecían en Arena y el Frente, con un discurso muy fresco, con una actitud muy fresca. Prometió liberar al sistema político de esos partidos corruptos y esa promesa la cumplió. Arena y el Frente son ya absolutamente intrascendentes. Y yo creo que ese discurso ha calado bien. Eso, más su habilidad sin par en toda América Latina de controlar el mercadeo político, las redes sociales y el discurso, han calado hondo en los salvadoreños. Si a eso le agregas eh, que ha utilizado también esa habilidad para deslegitimar a toda voz crítica o a toda voz disidente, bueno, ha convencido a la gente que quienes ejercemos alguna crítica ante el poder, pues somos enemigos del pueblo o que somos de los mismos corruptos de siempre, etcétera, etcétera. Ha sido muy hábil para eso. A eso agregarle otra cosa. En estos momentos El Salvador ya no, o sea, él ya no tiene resistencias políticas. Desde el sábado tampoco tiene resistencias institucionales. Él aprovechó muy bien la pandemia para utilizar 4.000 millones de dólares que no sabemos en qué los usó, pero parte de lo que hizo fue comprar paquetes alimenticios que le distribuyó a la gente a los que nunca nadie le había dado nada. Es decir, el librito del populista está ahí. Y en este sentido, lo que hemos visto en los últimos días desde el sábado son expresiones de la gente de decir, esto es lo que el pueblo quiere, para eso votamos, para que hicieran todo esto. Y creo que eso tiene que ver también con que nuestras democracias son muy jóvenes, muy inmaduras, y que nuestros ciudadanos todavía no hemos terminado de percatarnos que la democracia no es ir a votar. La democracia es un sistema de pesos y contrapesos, donde el Estado de Derecho garantiza las libertades y los derechos de todos, donde las instituciones están por encima de las personas. Pues él, por la vía democrática del voto, lo que está haciendo es desmantelar el resto del sistema democrático. Hoy por hoy es la república misma la que está en riesgo. La democracia ya ha sido desmantelada en este país y él controla todos los órganos del Estado. ¿Qué le podemos decir a la gente sobre esto? Bueno, dos cosas. Primero, que ya no hay rendición de cuentas, que el señor Bukele ya no nos rinde cuentas de qué hace con el dinero de todos nosotros, a pesar de que en los medios hemos sacado escandalosos casos de corrupción en su contra. Segundo, que es cierto que limpió el sistema político de los partidos, pero no de la gente corrupta de esos partidos. Los operadores políticos de Bukele son gente que viene operando en el sistema desde los tiempos de Antonio Saca y Mauricio Funes, que han sobrevivido a la prisión de Antonio Saca y las acusaciones de corrupción en su contra y al exilio de Mauricio Funes y las acusaciones en su contra. Siguen ahí enquistados, son sus principales operadores políticos. Bukele no lo esconde.
son ellos quienes operan su guerra sucia, sus máquinas de troles, sus plataformas de deslegitimación y de implantación de mentiras, sus planes de acoso. La prensa en este país está viviendo sus horas más bajas desde el fin de la guerra. Si querés me quedo aquí. Y todo esto, aunque se ve todas estas señales de preocupación, ¿qué aliados tiene también ahí Bukele? Porque es cierto, no es solo él, qué personas o qué instituciones o qué gobiernos también lo empoderan a él para seguir con esto. O sea, están viviendo una situación también de violación de derechos humanos cuando no hay acceso a la información pública, cuando hay ataques a periodistas y esto se ha vuelto como noticia mundial también. Sin embargo, ¿qué es lo que lo empodera? Bueno, lo empodera para empezar la legitimidad que le da el 80% del apoyo popular, sin duda. Ese poder le da más poder porque le da una capacidad de doblegar voluntades que ha sabido poner en práctica. Tiene amenazada a mucha gente en este país. Es decir, a quien todavía le aplaude a Bukele, yo les pido que lean las cartas de renuncia de estos magistrados. El mensaje que mandan es terrible, Jennifer. El mensaje que mandan es, si un magistrado, si el fiscal general de la República renuncia por miedo a su integridad física, ¿quién en este país va a levantar la cabeza si ni él se siente con el valor suficiente, si hasta él se siente amedrentado? Eh, en el terreno internacional, Bukele, que no es alguien que se siente a negociar ni a conversar con nadie, eh, tenía un interlocutor nada más hasta enero de este año. Se llamaba Estados Unidos, la administración Trump. El embajador que nos mandó Trump, el señor Johnson, y ustedes en Honduras comprenderán lo que es tener norteamericanos que legitiman acciones espurias, ¿verdad? Ese señor y esa embajada legitimaron actos como la toma militar de la Asamblea por parte de Bukele. Lo defendieron de las acusaciones de corrupción. Estados Unidos fue literalmente cómplice del señor Bukele y en ese sentido corresponsable de donde estamos hoy. El cambio de administración en Estados Unidos a partir del 20 de enero cambió radicalmente la cosa, porque llegó una nueva administración, la administración Biden, que decidió tener una política exterior basada en principios, ¿no? Derechos humanos, democracia, libertad de expresión y de prensa. Bukele no puede cumplir con estas exigencias de Estados Unidos. Entonces decidió acercarse a China y acercarse a Rusia. Estos son hoy sus grandes aliados con los que intenta sustituir a Estados Unidos. Hoy la relación con Estados Unidos está absolutamente deteriorada, al grado que Bukele invitó al cuerpo diplomático para explicarles qué había sucedido y no asistió nadie de la representación estadounidense. A ese grado está rota la relación. Está rota la relación al grado que la vicepresidenta Kamala Harris aprovecha un discurso que tenía esta mañana en una conferencia para decir tenemos que hacer algo con El Salvador. No podemos permitir que se le dé un golpe al Estado de Derecho como el que se ha dado el sábado. Así deteriorada está la relación al tiempo que China tuitea a la embajada que su política de no intervención simplemente dice que espera que los salvadoreños sepamos arreglar nuestros asuntos internos. Es un juego un poco delicado. Es un juego que también está jugando Juan Orlando Hernández y Alejandro Yamatei en este sentido, en el sentido de que saben que el principal problema de política interna que tiene Joe Biden ahora mismo se llaman migrantes en su frontera sur. Y que si dejan caer a nuestros países, esa pesadilla solo se va a agravar. Entonces, este juego, este chantaje político también lo está jugando Nayib Bukele, despreciando a Estados Unidos, pero contando con que no lo puede dejar caer, porque solo va a agravar la política interna de Joe Biden. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Pues es difícil adivinar. Está haciendo una apuesta muy peligrosa, sin duda, y hoy hay voces de la comunidad internacional pidiendo el aislamiento de El Salvador. Lo que podría decirles a los hondureños que todavía ven en Bukele ese personaje con el que se encandiló mucha gente, esa figura fresca, es que Bukele pasó de ser un presidente realmente una figura súper cool y moderna a convertirse en un paria en la arena internacional, en un pario por sus atropellos, por sus abusos, por sus bullings, por sus burlas, por su manera de, por su prepotencia para utilizar el aparato de Estado para
aplastar a los demás, aplastarlos de muchas formas, humillándolos, insultándolos. Y no me refiero a gente de la misma de siempre que él llama a corruptos, me refiero a periodistas, me refiero a activistas, me refiero a defensores de derechos humanos, me refiero a cualquier voz disidente, y eso no es cool. Y ya para terminar, Carlos, bueno, vos has estado en Nicaragua, en Honduras, Guatemala, cubriendo las crisis políticas o los picos de crisis que hemos tenido en los últimos años. Este, ¿qué nos puede esperar a la ciudadanía de esta región con toda, o sea, ya tenemos encima la crisis que nos dejó la pandemia, la crisis que nos ha dejado todos estos años de corrupción, de élites corruptas, de políticos corruptos que han saqueado a los estados y ahora con estas acciones autócratas, ¿verdad? En Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, es que se parece mucho. ¿Qué le queda a la región ahora mismo? Honduras tiene elecciones en noviembre y son unas elecciones pues también un poco en una arena muy complicada. ¿Qué es lo que nos toca como región o qué es lo que podemos esperar como región en estos años y con estas acciones y estos gobiernos que tenemos? Es una buena pregunta, Jennifer. Me gustaría tener una respuesta. Yo, a pesar del paso de los años y de la historia por nuestros países, que sigue siendo terrible y uno nunca ve salida, em, sigo teniendo fe en la ciudadanía. Yo creo que solo los ciudadanos pueden salvar a nuestros países y no seguir esperando a que llegue un político, sobre todo que los que tenemos a la vista no son muy prometedores. Yo veo las elecciones en Nicaragua y veo las elecciones en Honduras y lo que sí sé es que las condiciones de vida de los nicaragüenses y los hondureños no van a cambiar pronto. No con esos gobiernos. Es decir, no quiero hacer un repaso por los candidatos hondureños, pero simplemente esa elección ya está perdida. ¿Por quién? Por la ciudadanía. Y creo que los ciudadanos, sobre todo los más privilegiados, los que hemos tenido estudios, los que tenemos un altavoz, como tenemos nosotros los periodistas, hemos sido muy condescendientes, sobre todo con el poder económico. Y ese poder económico ha soportado a estos gobiernos corruptos, ¿no? En Nicaragua lo vemos, el señor Carlos Pelas y el señor Ortiz, que son los que pactaron con Ortega, los que vendieron el país a cambio de embolsarse unos centavos. Cuando acabe Ortega, ahí seguirán, porque los ciudadanos no les exigimos a ellos, solo apuntamos el dedo contra Ortega. En Honduras es lo mismo. Hay empresarios que han soportado los gobiernos corruptos que ha habido en Honduras porque se han lucrado de eso. En El Salvador también. En El Salvador hoy mismo hay un par de empresarios apoyando incondicionalmente a Nayib Bukele, entre ellos el principal Roberto Crit, presidente de Avianca, ¿no? Que es incondicional de Nayib Bukele. Yo creo que debemos señalarlos también con el dedo y decirle, señor, usted es un perverso. Usted está sacrificando a mi país para embolsarse unos centavos. Usted es responsable de la situación de la gente en este país. Yo creo que hay que buscar las maneras de que la ciudadanía se empodere, se organice, y porque ya está harta, Jennifer, y no puede ser que la única esperanza para tener una vida más decente sea caminar hacia el norte, ¿no? Eh, a mí me entristece ver la situación hoy en Centroamérica porque en Guatemala es igual. Y creo que estamos pasando por un momento muy oscuro de transición hacia algo que no sé qué es, pero que en definitiva creo que si la ciudadanía no asume protagonismo, el puerto de llegada no va a ser muy bueno para nadie. Bueno, gracias Carlos y bueno, también nuestra solidaridad en este trabajo que hacen ahora que también bueno, se ha dado este golpe al Poder Judicial en El Salvador. Ya digamos las pocas personas o las pocas organizaciones como los periodistas o algunas organizaciones de sociedad civil son las únicas que quedan para seguir haciendo el trabajo de fiscalización y de investigación y de exigir la rendición de cuentas a estos gobernantes, y no es un trabajo fácil, lo estamos viendo desde hace años en la región. Entonces, gracias Carlos por tu tiempo y gracias a quienes estuvieron en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube siguiendo esta entrevista. Gracias a vos, Jennifer, y un abrazo a toda tu audiencia desde San Salvador.